Ahora en un ratito vamos a seguir conversando sobre el COVID y sobre cómo afecta a todos los distritos, pero estamos con la diputada Bernaz allá en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, ¿cómo están? Un gusto. Gracias por recibirnos nuevamente ahí en su casa. Bueno, hace un ratito usted formó parte de la comisión, ¿verdad? De la Comisión de Comunicaciones e Informática. Sí, estuvimos en una reunión informativa con diferentes grupos y centros de estudios que se dedican a este tema, por todos los temas que tienen que ver con las regulaciones en Internet, que es un tema para nosotros muy importante, sobre todo en este momento que las plataformas se han vuelto tan centrales en nuestras vidas, ¿no? Sí. ¿Y de qué se habló? Porque se habla de una plataforma... Lo que charlamos, sí. Hubo especialistas de universidades, les decía, de Observacom, de Access Now, que son grupos internacionales dedicados al tema. Bueno, seguimos avanzando en lo que es pensar cómo regular plataformas o transitar estas plataformas de tal manera que sirvan para el desarrollo de los pueblos y no para justamente sembrar discursos de odio, cometer delitos, hacer peligrar la salud pública. Diputada, y en ese sentido me parecía, estuve mirando la comisión y me parecía muy interesante porque en estas plataformas lo que también se está viendo es el tema eso, ¿no? De los discursos, pero también el tema del contenido en lo que son las redes abiertas, lo que es las redes sociales, pero el contenido no de una forma de censura, sino para repensar un poco cómo se puede, o aquella persona que quiera informarse o educarse, digamos, obviar algunas ciertas publicaciones que son agraviantes. No, y sobre todo tendenciosas, o sea, si uno deja que sea la lógica de mercado la que prime, van a tratar de que las redes te lleven a determinados mensajes, y la comunicación debe ser democrática, amplia, diversa y regularse desde un punto de vista de los derechos humanos. Entonces, la diferencia entre un enfoque de mercado y un enfoque de derechos humanos es sustancial, sobre todo cuando estamos ante un mercado tan concentrado. Así que eso también se estuvo charlando. Diputada, una consulta para, la verdad, informarme, porque yo lo tengo más o menos claro, creo que la gente del común creo que no lo tiene. Uno sabe quién es el dueño de Facebook, sabe quién es el dueño de Amazon. Digo, ¿quién es el señor Internet? ¿Hay un señor Internet, diputada, o no hay? No, hay 5 gigantes de las plataformas, pero Internet es una gran red, sin dueño, interconectada, pero donde hay gigantes y hay suricatas, decían, leones y suricatas, decía algún periodista, que me parecía una figura muy interesante. Hay miles de pequeños jugadores en esa red, pero hay 5 gigantes, entonces los gigantes te determinan prácticamente cómo te moves en la red. Sí. Y ahí nos parece que los pueblos tienen que adquirir mayor autonomía, mayor capacidad, diputada, de hacer que se expresen derechos, que se expresen discursos para el desarrollo, discursos en favor del ejercicio de derechos, en favor de las infancias, en favor de las minorías. Y no son los discursos que más circulan. No, claro. También, por otra parte, me parece que todavía nuestra ciudadanía, nuestra sociedad es muy ingenua respecto de todo lo que ocurre en las redes sociales, en Internet, y cómo se mueve, cómo se utilizan esos datos. En Estados Unidos han habido juicios millonarios sobre el manejo indebido de datos, sobre el derecho al olvido. Todas estas cuestiones todavía, si bien están reguladas, me parece que todavía los ciudadanos no sabemos bien dónde se hacen esas denuncias, cuáles son las fiscalías especializadas. Sí, vos sabés que en ese sentido dos comentarios hubo hoy. Uno referido a que ya hoy entre el 80 y el 90% de los contenidos está circulando por las redes y no ya por la televisión, que era como se informaba mi generación, claro, la generación anterior a la mía. Y esto hace una diferencia enorme respecto de cuál es el discurso, el relato que circula y cómo hacerlo circular. Y esa ingenuidad de la ciudadanía que vos comentás
hace que quizás ciertas personas que se manejan con astucia en las redes Claro. hacen que consumas lo que quieren que vos consumas. Claro. ¿no? Y que se cometan delitos, se además. Eso es el justamente famoso que algoritmo, ¿o no? existen regulaciones Claro. generales para defender los derechos del consumidor, para defender los derechos básicos. La ciudadanía, frente a la justicia y ante la falta de agilidad de la justicia, no recurre a ella para resolver temas y problemas que se le presentan en las redes. Bueno, Esto hace es que verdad. muchas veces se tienda a la denuncia en la propia red, al bloqueo y demás, con muchas imperfecciones. O en la propia empresa. O en la propia empresa de internet, bueno, de red social o de internet, le vamos a decir para llamarlo de una manera genérica, ahí se entiende. Por ejemplo, si a uno le roban la información que uno vierte en esa red social o un contenido que después es utilizado con otro fin. Muchas veces el usuario entiende que está en un universo ay, me sale la palabra. ¿Involucra? Lo excede, sí, me salió. Iba a parecer un poco snob, pero me salía la palabra en lenguaje inglés, entonces la verdad que no daba para decirlo. Pero claro, que uno lo sobrecoge, esto es lo que quería decir, que no sabe más que hacer la denuncia en la propia red social, cuando debiera ir a un lugar a denunciarlo y que quede radicado para que se pueda favorecer una investigación. Eso tiene que ver con toda la estrategia, todas las políticas que nos estamos dando de agilización de la justicia, del acceso a la justicia, los centros de acceso a la justicia que se han instalado en los barrios a partir de una política expresa en este sentido del gobierno de Cristina Kirchner y que hoy se ha retomado. Todo trata de llevar a una mayor accesibilidad de la justicia. Y si además el delito se da en las redes, por lo mínimo que son o por la desorientación nuestra, no sabemos cómo. Eso. Ahora, diputada, perdóneme. Por eso sí, hay mucho que trabajar en las redes. Que Pero tiene que ver además, con esto, perdóneme. Hay mucho que trabajar en términos de vivir la red como un mundo también de enormes oportunidades de educación, de desarrollo, de intercambio. Y en ese sentido también tenemos que tener políticas activas. Sí, ahora una consulta, para que la diputada. red sea lo que los pueblos necesitan que sean. Una consulta que tiene que ver con esto, porque efectivamente, después de experiencias muy complejas y dañinas, como fue lo de Cambridge Analytica, que eso está como muy acotado, ahí hubo decisiones políticas importantes, pero digo, uno vio cómo se ha manejado. Lo que pasa es que él es menos antipático, pero Obama utilizó Facebook de una manera contundente para ser electo la primera vez. Y Twitter. Exactamente. Pero después uno tiene la llegada del poder de Trump, el manejo de Bolsonaro. Digo, me parece que a veces desde el poder político tratar de acotar esto, me parece que tiene sus complejidades y que no es sencillo a veces, ¿no? Por eso no me refería tanto a acotar ni a que a que la limitación la haga la política. Me estoy refiriendo a los estados soberanos, a sus legislaciones más orgánicas, más de fondo, que permitan que la plataforma sirvan para su desarrollo y no sirvan para que la utilicen cuatro vivos para comercializar sus mensajes, digamos, o para hacer... Obviamente, habrá habitantes de las redes mucho más inteligentes que otros. De hecho, entre los jóvenes hay muchísima inteligencia, muchísima astucia a la hora de utilizar las redes. Pero es un territorio que lo vamos a tener que transitar y que los estados tienen que decir algo respecto de esos territorios, porque es el territorio que ya llegó. Y acá pero no me refería tanto a que sea la política la que lo regule, yo no me refería a eso, me refería más ¿a quién a entonces? Los estados. Está bien. A los organismos internacionales, a los organismos de derechos humanos, a todo lo que refiere al derecho a la conectividad, al hecho de que la comunicación es un servicio público esencial. Todo eso hay que cuidarlo mucho, hay que custodiarlo mucho, porque si no gobiernan las plataformas, si no gobiernan los pueblos a través de sus gobiernos populares y sus gobiernos democráticamente elegidos y sus estados. Bueno, en Cambridge Analytica creo que quedó muy claro, ¿no? El manejo de cómo se está gobernando en este momento. Es que en realidad son los famosos poderes fácticos, o sea, la democracia lo que hace, la democracia es un reaseguro contra los poderes fácticos.
contra el absolutismo del rey. Y hoy el rey no tiene una corona y una capa y se sienta en un trono. Hoy el rey habita en estas redes. No, y obviamente. Entonces los estados y las democracias tratan de que haya un poder de los pueblos que permita que la voz de esos pueblos se exprese allí. Claro. No, que también los pueblos puedan regular lo que necesitan. Pero cuando decimos regular, no estamos hablando de censura, no estamos hablando de bloqueo de ciertas voces. Estamos hablando de generar una plataforma que sea un escenario amigable para los mejores mensajes, para que los mensajes circulen democráticamente y con diversidad, para que nadie monopolice la voz. Estamos hablando de eso, de generar las condiciones. Bueno, quería consultarle cómo va a continuar esta comisión, este trabajo, y además tener en cuenta que no solo es lo que vemos, ¿no? en las plataformas, en la web, sino que existe aún algo más profundo, que es la deep web. La deep web, que peligrosa. Ni le cuento ahí cómo llegar a legislar eso, lo ¿no? Que la comisión, hoy lo hablábamos con el presidente Pablo Carro, lo que la comisión tiene claro que esto no se trata de una ley, no se trata de pensar una ley, se trata de que nosotros a lo largo de todo este tiempo que viene, es un tiempo donde vamos a tener que pensar las regulaciones, las normas, las leyes que acompañen el habitar el territorio de las redes. Uh-huh. Eso no es una ley, son muchos detalles, muchos aspectos. De hecho, bueno, el DNU que declara a Internet servicio público esencial ya es una regulación. Claro, es parte de estas normas que estoy comentando. Y sabe qué, diputada, también es una... Se acordó es seguir escuchando a los especialistas, a los grupos de la sociedad civil que se dedican al estudio de este tema, y con toda esa escucha iremos estudiando los proyectos que se vayan presentando. Y bueno, la discusión fuerte tiene que ver con las regulaciones, la autorregulación, el rol del Estado, claro, el enfoque. Y cómo no cercenar a su vez. Que vamos a legislar. Bueno, estamos avanzando en eso. Lo que era prioritario ya se resolvió, que era lo que se trabajó con la Comisión de Educación, sí, que es permitir que esta red sirva en tiempos de pandemia para la educación, claro, formal. Diputada. Eso fue lo primero. Por eso digo que son numerosas leyes, no es una. Sin duda. ¿Ahí me escucha? Sí, perdón, no te había escuchado. Perfecto. No, yo pensé que por ahí estaba ahí como embalada hablando, pero me pareció que no me escuchaba. Que era eso. No, le decía que es muy interesante, que es profundo, que requiere de mucha educación, de mucha instrucción también para las generaciones, sobre todo, que no han nacido de manera, que han nacido de manera analógica y ahora tienen que familiarizarse con otras cuestiones y con otros peligros. Como dicen los especialistas en Internet, lo que sucede en Internet tiene que ser comparable a lo que sucede en la calle. Hay que estar muy cuidadosos, es lo mismo. Lo que pasa es que tenemos la sensación que nosotros tenemos el control sobre lo que sucede porque está en nuestra pantalla, pero sin embargo es todo lo contrario. Uh-huh. Hay que ser muy responsables. Claro, es todo lo contrario. Lo controlan otros. Exacto. Y por eso insisto en el tema de que los poderes fácticos a veces se enseñorean con nuestra ingenuidad. Uh-huh. Y nos hacen creer que estamos pensando por nosotros mismos, opinando nosotros, cuando en realidad somos pensados por otros. Uh-huh. Es así. Mire de paso la serie de Black Mirror. Sí. Que bueno, que tiene que ver con muy buena serie. La serie Black Mirror, si la ha visto, que tiene que ver con sobre todo todas estas cuestiones que estamos conversando. Uh-huh. Tan interesante. Bueno, tenemos ahí como... Totalmente. La literatura nos ayuda a pensar. Total. Y el cine y las series también. Bueno, le mando un saludo, gracias, diputada. Espero que me esté escuchando por lo menos para que nos saludemos y que tenga buen descanso, buen fin de semana. Sí, ahí bajito, pero te escucho. Bueno, un saludo, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego, adiós.